¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hacernos eco de un debate que hoy se da en la sociedad. El gobierno avala la idea de no criminalizar al adicto a las drogas. Por eso avanza en el Congreso con una batería de propuestas legislativas para despenalizar el consumo de drogas. Y esto ha generado un intenso debate a favor y en contra. Y un resumen de ese debate lo vamos a tener con voces distintas aquí en nuestro programa, abriendo también el programa para la gente, para que se exprese. Tenemos dos vías, a través de Facebook, Plana TV, o en Twitter, @PlanaTV. Despenalización para el consumo de drogas. ¿Cuál es tu postura? ¿Estás a favor o en contra? El padre Molina, titular del Cedronar, le ha dado un fuerte impulso. Un padre que está en contacto con la cruda realidad sobre el consumo de drogas y que, bueno, ha dejado algunas frases polémicas que también se van a debatir. Tenemos un extenso panel y voy a comenzar por la psicóloga Silvia Inchaurraga, que es directora de un centro de drogadependencia de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Y qué piensa de esta posición que está llevando a cabo el gobierno sobre la despenalización del consumo? ¿Está a favor? Por supuesto, estamos a favor. Yo creo que en la coyuntura actual vuelve a ser muy pertinente, digamos, precisar algunos términos para poder fundamentar bien la propuesta. Creo que la primera cuestión es aclarar que cuando se habla de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal, no se está hablando de legalizar ninguna sustancia, no se está hablando de volver legal la producción ni la comercialización de ninguna droga, sino que se está hablando de dejar de castigar una conducta en particular, en este caso la tenencia de drogas para el propio consumo, que tampoco es lo mismo que simplemente descriminalizar. Esta es otra cuestión importante también a poner en el debate, porque cuando se habla de descriminalizar, se está hablando en general de suprimir lo que son las penas privativas de la libertad, o sea, suprimir la posibilidad de la pena de prisión. Que esto es importante, sobre todo en el marco de la legislación actual, que tenemos la ley 23737, pero yo diría que no es suficiente, porque hoy necesitamos, además de suprimir la pena de prisión, suprimir además todas las otras penas que puedan ser también restrictivas de la libertad y garantizar que un usuario de drogas pueda tener derecho y acceso al sistema de salud y no sea tratado como un delincuente. ¿Qué piensa Horacio Tavares, director de la organización, de la agrupación Vínculos? Bueno, mira. A ver, ¿qué piensa? Bueno, hay una postura de Silvia Inchaurraga que es coherente y la mantiene desde hace años, como la que visita aquí a Planá, ¿no? Es esta la postura. ¿Usted qué piensa, Tavares? Es una situación muy compleja. En primer lugar, porque jóvenes y niños están criminalizados por el sistema. Hoy tenemos 120 adolescentes que están esperando juicio por haber sido soldaditos en búnker y están esperando juicio por la justicia federal. Recientemente nos informan que en Santa Fe han matado 61 pibes en lo que va del año. Tenemos una población del quinto de lo que representa Rosario, que vive en condiciones totalmente inhumanas en las villas miserias rosarinas. Entonces, por lo tanto, cuando uno habla de este tema, tiene que ser muy cuidadoso. Nosotros, en principio, estaríamos de acuerdo, digamos, en modificar el artículo 14 de la ley 23737 en tanto y cuanto, digamos, en primer lugar se resuelvan las políticas públicas, la deuda social que tiene el Estado con esta población. Usted me dice, Horacio, antes de avanzar con esta ley de estupefacientes que descriminalice, hay que hacer otras cosas. ¿Hay otras prioridades? ¿Cuáles? Hay prioridades. Esto es la deuda social que se mantiene con la población. Esto que yo le decía, 200.000 personas, un quinto de la población viviendo en condiciones totalmente, son hermanos que viven en condiciones totalmente miserables. Hay que generar fuertes estrategias preventivas que en este momento el Estado no la está desarrollando, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel municipal, y hay que darle posibilidad, digamos, a las personas que han avanzado hacia la fase adictiva del consumo, la situación de consumo, a que tengan... ¿Y qué hacemos con ese sector de la sociedad que consume, Horacio? Bueno, hay que atenderla, a esa sociedad que hay que darle espacios para su rehabilitación. Para la salud. El Estado tiene que poner... ¿Y no es conducente, no es una buena medida avanzar en este cambio de la ley de estupefacientes? Ahora, la medida en sí misma no va a resolver nada si no se resuelven las cuestiones que están en la base de la gestación de esta pandemia social de consumo de sustancias. O sea que
por eso yo decía que tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque una medida jurídica en sí mismo no resuelve la situación sufriente de cientos y miles de... Y usted hablaba recién de los soldaditos de los búnkeres, pero hay un sector que no es marginal y que consume también. ¿Qué hacemos con esa porción de la sociedad? Bueno, a ver, si una persona que pertenece a clase media quiere consumir, es problema de él, y siempre y cuando no ingrese en la franja de menores, ¿no? Sí. Sí. Esa persona puede... Pero hay como un sistema ambiguo, ¿no? Porque se depende de un fallo Arriola que la Corte Suprema declaró inconstitucional el tener determinada cantidad de marihuana para el consumo personal. La pregunta es cuál es el límite, qué es lo que corresponde, qué es lo que no, porque hay un sistema difuso. El problema no es, digamos, una persona que tenga sustancia para su consumo personal, sí, sino que el problema son la proliferación de agencias narcocriminales, que son las que están generando tanto situaciones de violencia como las que están alimentando el mercado de drogas. Así que, en última instancia, si una persona puede sí, tener 2 o 3 gramos, 5 gramos, no varía sustancialmente la situación. sí. El problema es que el Estado no pone el acento en resolver el problema de las agencias narcocriminales. ¿Qué opina el padre Fabián Belay? Porque ha habido disenso también en la Iglesia. Tenemos al padre Molina, que impulsa esta despenalización, pero también tenemos el arzobispo Martín, que no está de acuerdo con este cambio en la ley. Fabián, ¿qué opina usted? Como iglesia, o sea, la iglesia, conoce la realidad a nivel internacional, porque bueno, sí, ya se ha visto en otros lugares que nunca es una solución la despenalización. Y estoy totalmente, de acuerdo con el doctor Tavares, sí, en esta realidad de que este es un problema sanitario en el cual el Estado está haciendo agua en un montón de situaciones. Hoy se piensa de que si el Estado permitiría de algún modo, legalizaría, habría mayor control. Y la realidad, realidad es que el Estado no puede controlar lo que hoy está legalizado, de hecho. No ¿Y controla... qué generaría una ley de este tipo entonces que se está debatiendo? Y yo creo que es un mensaje ambiguo que se da a la sociedad. ¿Cuál sería ese mensaje? Y el mensaje es que está permitido. La única voz del Estado hasta ahora, no ha habido campañas de prevenciones intensas. Estamos hablando en Rosario, donde se habla de la narcociudad, ¿no? Y no solamente se habla a nivel nacional, sino, ha trascendido la frontera de nuestra nación, el problema de Rosario. Padre, ¿esta ley permitiría un mayor consumo entonces? No, y esta ley, no tiene el marco, sí, si se quiere, social, sí, el marco sanitario para poder contenerla. De hecho, hoy nosotros no contamos con médicos capacitados para recibir, por ejemplo, a un adicto en una situación de sobredosis. Es una realidad. Nos dice entonces que no estamos preparados para este avance. No estamos preparados como sociedad. A ver, Pablo Ascolani, de AREC, de esta Asociación Rosarina de Estudios Culturales, ¿qué pensás? Nosotros en general acordamos con lo que se está planteando, pero pensamos que es coherente decir que las drogas son peligrosas, que no hay que consumirlas, sí, pero que el Estado no va a criminalizar, es decir, no va a meter a la cárcel, sí, a ese usuario que es, digamos, la mayor parte de los usuarios de drogas ilegales son usuarios, es decir, personas que no tienen problemas para con su vida personal o su entorno familiar, laboral. ¿Te parece, Pablo? Es así, eso es estadístico. Pues se vincula mucho el consumo de drogas, el crecimiento del delito, la violencia. Sí, pero no en la realidad estadística. Si vamos de hecho de las drogas legales, que por ejemplo el tabaco, sí, genera mucha dependencia, sí, es una minoría dentro de sus consumidores. Con las drogas ilegales pasa lo mismo. O sea que hay un margen de usuarios más amplio de los abusadores y de los adictos. ¿Ustedes diferencian la marihuana de otras drogas, por ejemplo? Porque se habla de la marihuana que no genera ningún efecto violento, no salís a robar. El problema es que la criminalización... sí con otras drogas que alteran mucho más las neuronas. El problema es que la criminalización agrava el daño que las drogas potencialmente hacen. ¿Coincidís, Horacio? Yo creo que sí, pero hay que aclarar una cuestión en relación a la marihuana. Me parece que hay un mito que lamentablemente algunos profesionales se han encargado en difundir, sí, de que la marihuana es una sustancia inocua y que no causa ningún daño. Todas las sustancias psicoactivas, legales, sí, e ilegales, son tóxicas y además
son adictivas. Entonces la marihuana no es ni inocua. Sí, no, yo arreglo una cuestión. A ver, ¿qué decís? La marihuana que actualmente empieza a circular en nuestro medio es una marihuana que tiene, modificaciones transgénicas. ¿Y esto qué efecto genera, Horacio? Si tiene mayor cantidad de THC, que es una sustancia alucinógena, a diferencia de la marihuana que conocíamos hace 20 años atrás, que tenía apenas un 3 o un 4% de THC, nosotros nos estamos encontrando con marihuanas que tienen entre un 15 y un 20%. ¿Me decís que deja de ser inocua? Totalmente. Y con otras consecuencias en quien la consume. Totalmente, ¿Silvia? Claro, digo, me parece que porque es importante... esto se está difundiendo, que la marihuana de hoy no es la misma que hace 20, 30 o 40 años. Y que tiene otros efectos y dejó de ser inocua. Claro, pero me parece importante volver a poner el acento donde debe estar el debate, que no está? es en la toxicidad de las drogas, Ajá. es en la toxicidad de las leyes o en la toxicidad de las malas políticas. Digo, que políticas que pueden causar más daños que respuestas o soluciones. Bueno, pero el tema de la toxicidad de las drogas, Silvia, es importante, ¿no? Está bien, pero digo, con ese argumento, digo, ya desde la ley seca, que tenemos, digamos, argumentos para plantear, bueno, que las drogas legales son las más tóxicas de todas y de hecho también han estado por eso en algún momento prohibidas. Sí. Hoy siguen penalizadas, siguen prohibidas otras drogas y vemos que el usuario de las drogas prohibidas hoy tiene además otro problema, además de la toxicidad que pueda tener la sustancia que consume, que es la posibilidad de ser discriminado, de estar excluido del sistema social y además del sistema de salud. Porque yo te digo lo que más, plantea la figura mucho, del Silvia, soldadito, dice, no está mal despenalizar el consumo y eso debería avanzarse porque no se puede tratar a un adicto como un criminal. Es decir, si el país está preparado, la estructura, hay centros de rehabilitación, el mensaje no es ambiguo y no se está instalando la idea de que si te drogas es lo mismo. No, yo creo que está preparado el país y que justamente en los escenarios de vulnerabilidad social, Gustavo, es donde se evidencia la mayor necesidad de dejar de criminalizar a los pobres. La figura del soldadito, hoy que nos planteaba acá el doctor, nos da visibilidad de este fenómeno. Un chico que encuentra en ser soldadito de un búnker su lugar en el mundo, nos está hablando de la falta de presencia del Estado, de la falta de proyectos y de contención social para ese joven. Pero además nos está hablando de la falacia de intentar resolver el problema de las drogas siguiendo castigando los eslabones más débiles, sea simplemente el usuario, sea aquel que recurre al narcomenudeo como una forma o alternativa para lograr una economía de subsistencia. Pero recién Horacio hablaba de la marihuana y que está cambiada en su fórmula, que es otra la planta, con otras características y más potente. Pero, digo, ¿esto no hace también a la discusión y ojo con los mensajes que se bajan a la sociedad? Parece que... Porque vos hablabas, Pablo, la mayoría de la gente lo usa con fines pasatistas o de esparcimiento. Bien, pero... y la utiliza cuando quiere. Que hay que volver al eje del debate. ¿Complicado? Todas las drogas son peligrosas, todas las drogas causan potencial daño, pero la ley actual no disminuyó la cantidad de abusadores y de adictos y aumentó la cantidad de narcotráfico, aumentó la cantidad de droga y la extensión de las bandas criminales. Entonces estamos de acuerdo en que las drogas son peligrosas. ¿Qué políticas implementamos para efectivamente disminuir la cantidad de adictos y disminuir la influencia en narcotráfico? Bueno, los que creen que no hay que avanzar en la despenalización dicen que este no es momento porque sería un contagio masivo para un país que no está preparado y que tiene serios problemas por efectos de la droga. Este es un argumento. ¿Es así, Horacio? Yo te digo una cosa, mira, las principales sustancias psicoactivas que se consumen en el país son las legales. En primer lugar, el alcohol, después la nicotina, bueno, pero estas están los inhalantes, son los que están permitidos. En relación a lo que se planteaba acá, de la ley seca, hay que tener presente una cuestión. Usted puede instalar cualquier ley en un Estado corrupto y esa ley va a ser violada permanentemente. Y el Estado americano era un Estado corrupto total. Así que, por lo tanto, cualquier tipo de dispositivo legal que usted instale va a ser violado. Con otra cuestión, acá se ha hablado mucho de que hay que... hay que tomar la cuestión del Estado americano, porque el Estado americano tenía un discurso prohibicionista. Me parece que esa fábula, cuando uno estudia realmente la historia, no la compra nadie más. ¿Por qué? Porque además de las cosas que planteaba Reagan y las cosas que planteaba Nixon, la CIA establecía negocios con Pablo Escobar Gaviria, por el cual le permitió ingresar a Estados Unidos 50 toneladas de cocaína.
si uno toma el Plan Mérida, toma el Plan Colombia, se va a dar cuenta que son discursos totalmente Pero hipócritas. volvamos, Horacio, y le pregunto al padre a nuestra realidad este presente y los efectos que generaría un cambio legal. Digo, ¿qué pasaría en los barrios? ¿Cómo ves esa situación, Fabián? Bueno, justamente, yo creo que hoy en los barrios, que es y apuntando al más vulnerable, hoy de hecho, o sea, a nadie se le ocurriría meter preso a un pibe de un barrio por estar fumando marihuana. Tenemos el caso de un bar en pleno centro de Rosario, donde tuvieron que cerrar el bar porque los adictos se metían a pelearse adentro, o sea, digo, en pleno centro de Rosario. O sea, quiere decir que el Estado hoy no está trabajando punitivamente, ni siquiera punitivamente con respecto a lo que es fumar un cigarrillo de marihuana, y creo que en Rosario, en los casos en los que se ha hecho, ha sido más para buscar una excusa legal que porque el pibe esté consumiendo o no marihuana. Ahora, ¿no hay infinidad de causas penales por esta situación? Totalmente, la mayoría. Porque Fabio dice, no, pero no se los persigue actualmente. Sin embargo, tenemos datos que hay operativos por eso digo que creo que hay infinidad de causas penales, tenencia mínima de drogas. Por eso creo que fue más una excusa legal en esos casos, es más una excusa legal que por el problema mismo. En la realidad de los barrios, hoy, o sea, a nadie se lo mete preso por estar fumando en las esquinas, si no tendríamos las comisarías de Rosario repletas de personas por el consumo. ¿Coinciden con esta visión? Y no, la Secretaría Antinarcocriminalidad que dirige Félix Kraus hace poco emitió un informe donde da cuenta de que la mayoría de las causas son para tenencia para consumo, otro tanto tenencia simple, y realmente son escasísimas a nivel nacional las causas, no por financiamiento, por acopio, por transporte. Realmente la ley no funciona como tal. Digamos, la idea de esta ley fue intentar disminuir el daño que potencialmente producen las drogas ilegales. Desde hace 50 años que existe y falló, fracasó. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las propuestas? Es importante debatir, ver qué pasa en otros países donde les está yendo mejor. En Uruguay, por ejemplo, aquí nomás, si vamos a Europa, comparamos Portugal con España, digamos, y vemos que le va mejor. ¿Sirve el ejemplo de Uruguay? Francia. Bueno, el ejemplo de Uruguay es un ejemplo de legalización de la marihuana. Pero allá dice, pero además, rápidamente. Escuchen una cosa. Uruguay es un fabuloso negocio que ha hecho George Soros con la Monsanto y con Mujica. Hay material probatorio donde Soros puso más de 100.000... Ahora, lo que la gente sabe es que el Estado monopoliza la producción de marihuana. Horacio, Silvia, ¿es así? Sí, pero digo, volviendo al eje del debate, Uruguay hoy se planteó legalizar la marihuana, pero Uruguay hace casi 20 años que despenalizó la tenencia de drogas para consumo personal. Entonces digo, más allá, lo que estamos debatiendo hoy en Argentina es la posibilidad de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. También es real que Uruguay... estamos de la realidad uruguaya, que ya modificó su legislación y dejó de castigar al usuario hace 18 años y hoy avanzó con una política integral que creo que solo era viable en este escenario, indudablemente en América Latina. También es real que Uruguay tiene 3 millones de personas y un Estado donde hace años viene trabajando el tema de prevención. Nosotros no tenemos que la realidad es distinta. Nosotros no tenemos campañas de prevención hace 20 años en la provincia de Santa Fe. En Rosario no hay campañas de prevención. Esto es buena tu idea de que no es bueno entonces avanzar con esta ley de descriminalizar, para decirlo concretamente. Claro, porque los que trabajamos en el tema de adicciones sabemos que hay una cuestión de base, que es el adicto siempre va a negar la adicción como una enfermedad. Y el mensaje de la sociedad que hoy se está dando es es que esto no es un problema, es el único mensaje de la sociedad. Ni siquiera se está hablando o sea, tomemos conciencia de lo complejo que es el tema del consumo y tenencia de droga. Y usted dice que sí es un problema, que hoy, hay que afrontarlo. Claro, que es un problema, y la sociedad tiene que poner y marcar que es un problema. Vamos a seguir el debate en instantes, porque ya tenemos que ir al corte, vuela el tiempo, y volvemos con este debate acerca de la despenalización del consumo de drogas, este proyecto, que son en realidad varias propuestas que irán al Congreso, que se debatirá y que ha generado una profunda discusión. Ahora nos vamos a la pausa. Brevemente seguimos con este debate, con los especialistas, distintas miradas sobre el tema. Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal. Decís orgía y gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás.